que esto sea interactivo, ¿no? Entonces, de alguna manera por ahí lo haré. Si efectivamente salen por ahí sus preguntas, vengan, eso enriquece, nos hace que esto tenga sal y pimienta. Entonces, pues vamos a eso, ¿no? Precisamente. Me adelanté un poquito con aquí lo que es el nombre, ¿no? De alguna manera, pues esta película es de 2004. Justo los que éramos jóvenes allá en el 2004, pues tenemos como melancolías de esos coches, esas modas y demás, ¿no? Que por ahí pasaban en esas épocas, ¿no? Me gusta. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que este hombre con todo y que hace una película que ya tiene alrededor pues de 15 años mínimo, nos deja una trama que de alguna manera, pues vamos, nos plasma muchísimo, muy bien lo que es por ahí la psicosis, ¿no? Además es interesante porque hace un rato estaba justo viendo, bueno, ok, ¿no? Sí, hemos investigado mucho qué hay con esta película, sabemos de Christian Bale, ¿no? Tal cual, no sabemos si queremos recordar que es Batman o no es Batman, le tenemos más cariño a Batman, pero aquí es un asesino y en American Psycho también, entonces no sabemos qué pasó, quisiéramos encontrarle como una cronología a esto de, bueno, a lo mejor primero se hizo el psicópata americano, mató a todos, después llegó acá y al final se convirtió en Batman, ¿no? Quisiéramos hacer algo así, pero también si se fijan es bien interesante que de alguna manera este hombre tiene una gran capacidad de ser actor. Y es lo interesante, cómo se deja ir en este cuerpo, todo lo que tuvo que pasar para quedar así de delgado y poder hacer esta representación. Y digo, uno lo compara con Batman, sobre todo, ¿no? En Psicópata Americano, que de alguna manera pues muestra todo su cuerpo ahí y uno dice, no puede ser el mismo, ¿no? Si en este prácticamente parece una momia y en el otro es un hombre fornidísimo, ¿no? Un asesino fornidísimo. Pero vamos a entrarle a esto, ¿no? De una vez. ¿Qué hay con Trevor Resnick, ¿no? Nuestro personaje principal? De alguna forma es interesante, y eso es lo que me gusta también de esta película, cuando no son como lineales, sino que van jugando con los tiempos, ¿no? Es una cuestión elíptica. En cine eso se llamaría que la historia es elíptica. ¿A qué se refiere a esto? De alguna manera, para que lo entendamos quizá como en términos más coloquiales, y puede que todos lo hayan como visto en algún momento, Pulp Fiction es una película elíptica, no hay como un inicio, ¿no? Aunque sepamos que podemos hacer nuestra propia edición y juntemos las escenas, ¿no? Las que de alguna manera le dan como esa organización a los capítulos, porque hasta Tarantino los marca, pero sin embargo le gusta hacer como un licuado de esas escenas. Y eso es justo lo que pasa en esta trama, no empezamos con el inicio, empezamos casi por el final. Y lo que nos están mostrando, que impacta en las primeras escenas, es que este hombre Trevor, pues es un asesino. Al menos no sabemos si él mató a alguien o no, pero se está llevando un cadáver en una alfombra. Y eso, pues no es como llevarle, no sé, galletas a la abuelita, ¿no? Uno impacta esa escena, uno dice inmediatamente, algo sucedió aquí, algo malo sucedió. Lo interesante es eso, sigue la trama. Y la trama nos muestra a este hombre que trabaja efectivamente, no sé si han visto también, ¿no? Esto de Dancer in the Dark, ¿no? En donde sale Bjork, ¿no? Y justo cuando está en este proceso de las máquinas, a mí siempre me hace recordar a Dancer in the Dark, esa vida como desolada, solitaria, en la que se gana muy poco y de alguna manera, pues vamos, es un obrero, digamos, ¿no? En nuestro contexto mexicano, eso sería un obrero. Este hombre de alguna manera no gana mucho, pero gana como para darle a una mesera, a Marie, ¿no? Gana como para darle $20 cada noche, también, ¿no? Interesante. Y ahí, digamos, en ese punto, nos deja de alguna forma ver también lo pobre que es. No solamente, digamos, no en una cuestión económica, sino lo pobre que es su alma, lo pobre que es su psique. No convive con nadie más. Inclusive podemos ver la foto en la que está, ¿no? Él por acá, ¿no? De alguna manera con este hombre que es su cuate y trae por acá el pescado, digamos así, ¿no? La cabeza del pescado, que apenas se alcanza a ver así. Vemos que hubo un momento en el que sí lograba socializar. Sí había una amistad de ir a pescar, e inclusive es muy interesante, porque este hombre, el director, nos muestra escenas en donde nos deja ver que está la caña de pescar olvidada en la parte de arriba del closet, donde él va a buscar las fotos, ¿no? De su infancia. ¿Qué quiere decir? Que sí, que en algún momento él sí iba a pescar. No es algo que le haya mentido esta prostituta que él tanto quería y que de alguna manera le dijera que él no estaba en la foto. Él está en la foto. Lo interesante es esto, podemos decirlo también. ¿Qué es lo que pasa con el caso de Trevor? Muy diferente de otra psicosis, el caso de Trevor
es que, si obviamente ya llegaron al final, lo que le provoca esa psicosis a Trevor es la culpa. La culpa. Eso es lo que lleva a Trevor a esto, ¿no? En algún momento, bueno, nosotros como psicoanalistas sabemos que la psicosis es muy favorable en el caso en el que quien haga la función materna no se separe de ese sujetito en crecimiento y que de alguna manera eso haga que no se rompa, ¿no?, el ligue de madre con hijo, no se lleve a cabo la castración. Sí, digamos, eso puede suceder efectivamente en un primer momento, como Lacan lo diría, en un primer significante, sí es así, pero no es la única, y eso es lo que de alguna manera también enriquece el psicoanálisis. En otras teorías, efectivamente se quedan como con algo fijo y ahí es. Esta película nos está mostrando cómo no hay una fórmula para llegar solo a la psicosis, sino que puede haber muchas. Y efectivamente, aquí a Trevor lo lleva a tener precisamente esta cuestión de la psicosis por medio de la culpa. Alguien me decía que si alguien podía zafarse en algún momento de caer en la psicosis, en algún otro seminario, y le decía, pues no. Creo que inclusive en nuestro contexto social, ¿no?, de México en general como país, sobre todo por el nivel de violencia que vivimos, ¿no?, quizá en la capital estamos como un poquito más reservados, eso ya hasta habría que ver, ¿no? Pero les ponía también un ejemplo cinematográfico, y ¿cómo decirlo?, justo Naranja Mecánica, ¿no?, de Stanley Kubrick. De alguna manera, si recuerdan, hay esta escena de estos Rebels, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no?, esta banda, ¿no?, de perversos, que de alguna manera van y violan mujeres, ¿no?, y curiosamente se meten a la casa como de este artista, ¿no?, de este como escritor, y de alguna manera lo amarran en una silla, y él presencia cómo es que violan a su mujer, ¿no?, todos, ¿no?, cómo se avientan esa escena tan fuerte, y de alguna manera lo decía, al menos este hombre, ¿no?, en lo que presenció tan fuerte de su mujer, si se fijan al final de la película, ya su preferencia sexual se volvió homosexual. Anda con el chico que le imparte como estas terapias, ¿no?, para recuperación de su cuerpo, ¿no?, los dos son pareja, y eso es lo que te deja de alguna manera, digamos, como en claro, porque tuvo esa situación tan fuerte, él logró resolverla y salir adelante con esta homosexualidad. Hay quienes al presenciar esa escena no logran llegar a eso, puede que unos inclusive se mueran. ¿Y cómo es estar muerto en una cuestión psíquica? Pues llegar a la psicosis, precisamente. Vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Mira, pues, porque he armado varias cosas, pero no eso. Entonces lo interesante es que nadie está a salvo de eso. Y justo ponía el ejemplo con la situación que vivimos en nuestro país, porque de alguna manera si secuestran a tu hijo, si te toca ver que se meten a tu casa, te asaltan y matan a toda tu familia, digo, si inclusive a alguno de nuestros perros le hacen algo, nos duele muchísimo ver que un vecino le diera un martillazo a uno de tus perros en la cabeza, ¿cómo te pondría? Ahora imagínense presenciar eso con tus seres queridos, ¿cómo te pone? ¿Cómo resuelves eso? Si quedas de alguna manera todavía quizá en tu cuerpo orgánicamente bien, pues ya tienes una ventaja, pero de seguro vas a estar cerca de esto, vas a andar en eso. Y de alguna manera algo así es lo que le pasa a Trevor con esto que sucedió. Él, si se fijan, es una bellísima composición de elementos simbólicos que no encontramos sentido al inicio precisamente por esta trama elíptica, que nos marcan el encendedor, nos marcan la 1:30, la 1:30 siempre la ven en el aeropuerto, y uno dice, ¿cómo es posible que esté a la 1:30? Y hasta él se lo pregunta, ¿no? En los alucines se lo preguntan ahí. ¿Cómo decirlo? Este tinaco que ve de alguna forma así, ¿no? Que es la calle en la que cruza siempre. Es lo que decíamos hace rato. De alguna manera, ¿por qué? Porque ahí es en donde atropelló a Nicolás, precisamente. ¿Por qué alucina con Marie y con Nicolás a cada rato? Por su misma culpa de nuevo. Lo interesante es que a Marie, efectivamente, al escapar y darse cuenta que Marie es la mujer, es la mamá de Nicolás, de alguna manera él la pone en el lugar de su madre, y esas alucinaciones que tiene con ella es el cariño que mamá le tenía a él. Él se da cuenta de que a Nicolás le quitó su madre, y de alguna manera es bien interesante que en sus alucinaciones él quiera de alguna manera hacerse responsable casándose con esta mujer, y casándose y siendo como
de alguna manera responsable por Nicolás. Esto que sucede también en la Casa del Terror es impresionantemente, digo, obviamente la Casa del Terror es terrorífica, pero cinematográficamente es impresionantemente hermoso lo que arman de su historia simbólicamente ahí. Él entra a esa casa de terror porque es su culpa es la que lo tiene con ese terror. De alguna manera entra ahí. Y justo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Atropellamientos. Ve, ¿cuál es el juego que juega en su refrigerador? El colgado, ¿no? Esto está así ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo primero que aparece en ese juego del terror en el carrito? Un colgado. Y además dice guilty, dice culpable. Tú eres ese que está ahí. Todo lo que va viendo en ese camino, precisamente en la casa del terror, es lo que él está sufriendo en sus alucinaciones por esa culpa. Le toca ver, si se fijan, el carrito en el que van en la casa del terror es tal cual su Pontiac del 69, precisamente, es ese Pontiac rojo. ¿Qué pasa con ese Pontiac? Ven esto y después que atropellan a un niño. Ese niño, efectivamente, que también es bien interesante. Ahí lo vemos destripado y con una sábana blanca, cosa que no ocurre en el recuerdo que tiene cuando ya se da cuenta quién es él. De alguna manera ocurre hasta después, ¿no? Pero vemos en ese momento todo ese destripadero del pobre niño. Y lo interesante es que también hay la escena en la que ¿a dónde quiere ir? ¿Quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? Y lo interesante es que siempre se va por la ruta del infierno, siempre se va hacia la izquierda, sea en ese escape que tiene en el metro, que hasta tendríamos que ver si también esa parte del escape es una alucinación, ¿no? Y también cuando va en el aeropuerto, si se fijan, ¿no? O sea, él lo que nos ha dicho por esas pláticas, ¿no? Que tiene con su, ¿cómo se dice? Camarera, no, bueno, pues sería mesera, ¿no? Justo con esta mesera, yo aluciné que va al aeropuerto para poder escapar. Que qué tal que en algún momento se dan cuenta de quién es él, y hace este chiste de que él es Elvis Presley, ¿no? Y entonces de alguna manera, bueno, sigue como con ese supuesto coqueteo. Pero lo interesante es que sabe que no se puede escapar de ese infierno que es la culpa, que ahí está esto que lo está haciendo alucinar. Y es muy interesante, lo platicábamos acá, ¿no? Justo, chicos, hace rato antes de entrar ya con el análisis. Él de alguna manera sí logra dormir, pero lo interesante es que ese sueño, si recordamos a Freud, ¿qué es lo que de alguna manera, para qué es el sueño? Para descansar. Uno sueña para descansar, y lo interesante es que el sueño de alguna manera te lleva efectivamente a que de alguna forma, si los días han estado bien, etcétera, pues tengas sueños lindos y efectivamente descanses. Es muy interesante que hasta Freud pone ejemplos de que si suena el camión de la basura y tú estás muy dormido, es muy probable que te imagines que a lo mejor vas en un buque en el mar y está sonando la campana del buque, ¿no? Con tal de que no te despiertes y siga el sueño y tú sigas descansando. Lo interesante con Trevor es que él se va en este sueño, pero su sueño, muy a como lo dice Freud también, es un alucine. No es para descansar, es pura alucinación. Y es lo interesante también de la psicosis. Muchas veces en la neurosis decimos, nosotros tenemos sueños en los que creamos castillos, pero en la psicosis se viven esos castillos. Y muchas veces decimos, ha de ser, pero si bien lindo, ¿no? Bien padre vivir una locura porque siempre estás en el sueño. No, otra vez, es terrorífico. Es esa casa del terror en la que Trevor dice que llevó a Nicolás, ¿no? Y si se fijan, ¿a qué casa del terror llevó Trevor a Nicolás? A la muerte. Qué interesante que después de todo lo que pasa por ahí, Nicolás se supone que tiene como un ataque, ¿no? ¿Cómo se dice este ataque? De epilepsia, efectivamente, gracias. Entonces, de alguna forma, habríamos que ver quién es el que tiene un ataque, no de epilepsia, pero sí de culpa en esos momentos, ¿no? Qué interesante que todo eso que está ahí, ese infierno, es efectivamente la culpa de Nicolás. Bueno, Nicolás, de Dresden, ¿no? De Dresden. Entonces, de alguna manera, eso, si recuerdan, cada vez que él se queda quieto y empieza a cerrar los ojos, a mí lo que me encanta también de estas escenas es que no vemos que haya un corte, no vemos que él efectivamente quizá cabecee. Hay una vez en la que sí, que es en la que está en la sala de su casa, y entonces se le cae el libro, y se le cae el libro del idiota de Dostoyevsky. Es lo más interesante, que sería muy bueno adentrarse en el idiota de Dostoyevsky literariamente para ver qué hay de ese idiota,
con él. Si se fijan muchas veces, cuando él la riega, él mismo se dice idiota. Es lo interesante. Entonces no sé si es adrede en el guión, realmente habrá que ir a fondo en la literatura, ver qué pasa por ahí. Sin embargo, puedo decirles, aquí también hay otro punto bien interesante en lo que es la psicosis de Trevor, que de alguna manera tiene un doble. En un momento hablo más, voy a dejar en pausa ahorita, pero para recordarlo. ¿Qué pasa cuando él empieza a tener estos sueños? Sueña efectivamente que está con Mary, que de alguna manera con ella sí puede platicar, salud, que con ella sí puede platicar, puede preguntarle cómo le hace para estar despierta a la 1:30 de la noche, no coquetea con ella, y de alguna manera, si se fijan, es muy como la plática que tendría alguien con una bartender, ¿no? No como con una chica en un café a las 1:30 de la noche. ¿Quién va a estar en la 1:30 de la noche? Inclusive si han estado, aunque sea en la terminal A de O a la 1:30 de la noche, nadie quiere estar despierto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué interesante que este hombre dice que él va a platicar a la 1:30 ahí. Lo interesante que otra cosa, pasa este alucine de que está en su casa, efectivamente se abre el libro, y de alguna manera le empieza a tener también como otros recuerdos. Empieza a tener este juego. Y es lo interesante, para más él piensa que hay alguien que se mete a su departamento. No hay alguien que trae en la mente, ¿no? Que este doble es precisamente Iván, ¿no? Este que está aquí. Ahora, ¿qué hay con Iván? Es lo interesante. Y ahí sí traería otra obra de la literatura que nos sirve mucho para la psicosis, que es Dostoyevsky, pero con el doble precisamente. Si tienen la oportunidad de leerlos, es uno de los que están cortos de Dostoyevsky, y de alguna manera plasma muy bien lo que le pasa a Trevor. ¿Qué sucede? Que en el doble de Dostoyevsky hay un doble que se aparece inclusive por primera vez en un carruaje frente al de este personaje, y eso es lo importante. Le hace la vida insoportable. Él se da cuenta, al menos en la obra de Dostoyevsky, es idéntico a él. Y de alguna manera él se da cuenta que gracias a los errores que él comete lo están corriendo del trabajo, está perdiendo a la pareja, la familia de la pareja también lo detesta, su propia familia lo detesta, y entonces empieza a perder y se siente, esa es la palabra aquí, vamos a ponerlo aquí, paranoia, perseguido precisamente por su doble. Y eso es lo que a Trevor le empieza a pasar. Trevor ve a este hombre, Iván, pero al principio no entiende qué con él. Me llama mucho la atención que otra vez, otro momento en el que también, ¿no?, está abriendo y cerrando los ojos para descansar, es el momento en el que se va al coche después de que le piden la orina, si se acuerdan, para esta muestra, ¿no?, hacer el análisis de que si está drogado o no, antes todavía del accidente, ¿no?, de Miller precisamente. Entonces se va a descansar al coche y es interesante, ¿recuerdan el diálogo? Dicen en el radio que viene una tormenta. Y sí, la tormenta no solamente es eléctrica, es lo que va a llover, sino viene toda una tormenta para Trevor, precisamente. Él sabía muy bien que el mundo se le iba a desmoronar ahí. ¿Y quién se lo viene a desmoronar? Iván, ¿no? Precisamente es el que se lo tira. Empieza a hablar de él y todo el mundo se da cuenta que está alucinando, que no está bien de la cabeza y que está inventándose algo. Es muy interesante porque aquí, en esta foto con el pescado, ¿no?, que es otro de sus compañeros, que si se fijan al inicio de la película, este gordito simpático, hasta lo defiende de cómo se están albureando en este vestidor, ¿no?, de alguna manera. Y lo interesante es que Trevor, en esa foto que se ve que pues no una vez fueron a pescar, sino se ve que compartían pues varios momentos, como buenos cuates, ¿no?, pues de alguna manera él no alcanza a verse aquí. Él ve a Iván precisamente en eso. Y de alguna forma es lo interesante. ¿Qué es lo que empieza a hacer Iván? Igual que en el doble de Dostoyevsky, a destrozarle la vida. Lo empieza a saludar en el propio área de trabajo y es cuando pasa este accidente de Miller. ¿Pero por qué? No es que efectivamente lo haya visto, estaba dormido otra vez Trevor. Si se fijan, inclusive hasta Miller le dice unos segundos antes del accidente: hey, aquí, despiértate, ¿no? Estamos trabajando, ¿no? Tus tonterías déjalas para otro momento. Y no, pues obviamente si este hombre no ha dormido en más de un año, pues cualquier segundo es bueno. Y lo interesante es, ¡fum!, llega Iván y ¿qué pasa? Fuera un brazo, que es otra de las escenas de justo cuando entran a esta casa del terror, ¿no? Un brazo que está cortado por ahí colgado. Y es lo primero que le impacta a él, ¿no? Esa culpa de no. Imagínense, ya no solo trae la culpa de haber matado a Nicolás, sino ahora trae la culpa del brazo.
ya son dos cosas que hizo, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué es lo que empieza a pasar con Iván? Iván se empieza a hacer más presente y entonces la vida de él se empieza a destrozar. Le deja en claro de alguna manera que no es un inocente. Me llama mucho la atención también que lo ve como competencia inclusive sexual con esta prostituta que es quizá la única que le da como una escucha a este hombre, que le da algo de tranquilidad, con quien él va y se relaja y parece que en algún momento sí logra descansar algo. Pero lo interesante es que hasta que nada tiene que ver con sus alucinaciones, entra otra vez Iván, curiosamente con esta foto que él dice que pierde en su trabajo, y la deja, habría que ver en qué sentido, ¿no? Con esta mujer, con Stevie, si no me equivoco, ¿no? Y de alguna forma, pues él se la hace ver de nuevo, ¿no? Con esto cuando dice que arman ya su proyecto de vida, que ella va a dejar de ser prostituta, y sí, y es inclusive una casa, y él es cuando ve esta foto, pero no se ve a él. Entonces, perdón, eso es algo muy típico en los alucines de la psicosis, ¿no? Que aquí se ve a este doble. Y hasta habría que ver, ¿no? De alguna manera por ahí también Lacan dice, ese que habla en la psicosis, pues precisamente es el que ocupó ese lugar de la ley, ¿no? Que no entró en el psicótico. Aquí habría que ver qué hay con este otro doble, ¿no? Con este Iván, que es el que pone ahí. Ahí sí, lamentablemente, la película no nos da más para allá y estaríamos haciendo como aeróbic psicoanalítico. Entonces, digamos, aquí únicamente que era antes del accidente, antes de matar a Nicolás. Si se fijan, ¿en qué coche anda Iván? En su coche. ¿Cómo se viste Iván? Igualito que en el momento en el que Nicolás murió, cuando lo atropelló. Trae esas botas, trae esa chamarra, trae los lentes, ¿no? Lo único es que no andaba rapado, así como su servidor. De alguna manera, sí, ¿no? Él traía, eso se veía, digamos, como una persona cualquiera, ¿no? Se veía que estaba disfrutando de la vida. Y es algo que también, en parte, veo que la película tiene como ahí un toque, ¿no? De ética, porque aquí, digo, todavía los celulares no tenían la influencia que tenemos en la actualidad, y este hombre se distrae por un encendedor, que si se fijan es como algo que le detona también alucinaciones. Él voltea cada rato que está oprimiendo, él sabe que él oprimió el encendedor del coche, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente el resorte lo va a botar, y él lo voltea a ver así como con sorpresa, ¿no? Así como que ¿quién hizo eso? De alguna manera, todas esas cosas son las que pasan justo cuando es el recuerdo de este atropellamiento con Nicolás, ¿no? Y que Iván es la reencarnación de eso. Por eso es que yo lo propongo como, esa es la imagen que de alguna manera él quisiera tener de sí. Pero ¿cuál es la imagen que él tiene de sí? Es un hombre hecho de palo, un hombre muy frágil, un hombre que se cae a cada rato. También por eso es que todavía no sé qué tanto esta carrera que tiene cuando él investiga con este choque, bueno, ese atropellamiento que él se provoca, ¿no? Con ese virus negro, de alguna manera, qué tanto cuando él llega a la comisaría y da tal cual la matrícula, ¿no? Que es 734, no sé qué, RC, algo así. Y entonces resulta que, perdón, le dicen que su coche, que de casualidad no lo reportó robado, ¿no? Porque pues, ¿de qué se trata si es su coche, cómo es que lo haya atropellado él, ¿no? Y entonces él sale corriendo. Ahí lo que yo me atrevería a decir, insisto que necesito verlas más y ver qué más detalles hay por ahí, es que puede que sí hayan corrido detrás de él al inicio, ¿no? En la comisaría y en ese momento en el que le pega, ¿no? A esta otra mujer, pero él iba accidentado. Él está más flaco que cualquier escoba, ¿no? O sea, no ha comido en días. ¿Cómo es posible que de repente se vuelve un maratonista olímpico, ¿no? Y de repente puede levantar una tapa de metal del metro como si fuera una lata de alimento para perros, ¿no? O sea, uno dice, no, hombre, para levantar una tapa de esas necesitas un montón de fuerza. Entonces, todas esas cosas, el correr por las escaleras del metro, etcétera, a mí me hacen pensar que es parte de su alucino. Que los otros deben haber dicho, ay, pues pobre loco, ¿no? Pues déjalo, a lo mejor al rato lo encontramos, ¿no? Ojalá que sí pudiéramos y nos explique qué pasa. Pero además, ¿qué policía va a andar correteándolo a este por haber dicho una mentira? O sea, también no tiene sentido. Es así como de, pues bueno, él no quiso ya decirnos qué pasó, pues muchas gracias a Dios. Pero, aquí lo interesante es, otra vez,
Iván le hace la vida insoportable a este hombre. Cuando él piensa que inclusive ya acabó, va y lo mata. Dice que lo mata en su propio baño que él tanto cuida obsesivamente. Y eso es interesante también. Piénsenlo así. ¿Qué pasa si nos lavamos todos los días y a cada rato las manos con cloro? Por más que te eches agua, se te van a enredar. Y este hombre otra vez, ¿qué tanto de nuevo ese cloro es limpiar la culpa? Limpiarse el mismo, ¿no? Cada rato quiere quitarse esa culpa de encima. Ahora regresando a lo de Iván, lo mata, ¿no? Dice que en ese baño que él tanto protege, que tanto cuida, ¿no? Y de alguna forma va a esta tina buscando como los pedazos de Nicolás, igual como rompió él ese pescado tan apestoso que queda en su refrigerador, ¿no? Es la misma lámpara que estaba en su departamento en toda la película. Así es como nos van dando esos detallitos que hay, ¿no? Otro detalle también muy lindo que a mí me gusta en la película es este recipiente, ¿no? Que parecía como un frutero, pero que su mamá se ve lo usaba para poner agua y poner allí como velitas que flotaban. Y que él no quiere vender al final de la película a su, ¿cómo decirlo? Casera. Sí, exactamente, su casera, ¿no? Porque de alguna manera le recuerda a mamá. Y en esa escena del final nos queda muy en claro todo el alucine que ha tenido ahí el maquinista, inclusive en esa escena tan linda en la que dice que regresa a la casa de Marie, que Marie parece que se interesa por él, que le da un lugar, que toman vino, y eso es lo que yo me atrevería a decir, ¿no? Todo ese acercamiento tan lindo que tiene Marie con él, pues es lo que mamá era para él. Todas estas frases, inclusive lo dice, ¿no? Esto ¿de qué vale estar en casa si uno no puede descansar, si uno no puede estar cómodo? Es una frase que escucharías de tu madre o de tu padre cualquier día, y que sin embargo sabes que después de repetirla tanto tiempo, se va a hacer propia. Así que ahí justo nos plasmaron un bonito recuerdo de mamá, ¿no? De Marie. Y la otra, ¿no? Si se fijan también cuando Marie le dice, la cocina está en la última puerta, en el pasillo, ¿no? A la izquierda. Él entra con un terror. Cualquier otro, si estás en la casa de la chica que te gusta, estás tomando vino y te manda que le sirvas más, dices, pues por supuesto voy, ¿no? Y entonces aquí lo interesante es, ¿qué pasa con Trevor? Entra a ese pasillo y se queda así como si fueran los pasillos del hospital de Pink Floyd, ¿no? En The Wall. Se vuelve eso inmenso. Y es así como de ching, tengo que recorrerlo, o sea, sí tengo que pasar por ahí. Y cuando llega ahí, de alguna manera, es lo interesante, salen de nuevo sus alucinaciones, ¿no? Sale esta foto de bebé. Y hasta nosotros empezamos quizá a decir, desde antes, ay no, ¿cómo crees? Pobrecito, si le ha ido tan mal, está tan flaco, tan desnutrido, etc. Y si está mal de la cabeza, dicen, híjole, no, pues ahora ¿cómo ayudamos a este pobre hombre? No, pues no hay cómo ayudarlo. Lo interesante es que, de alguna manera, al él darse cuenta que este Iván tiene que ver con la culpa que no lo deja y que crea todo el infierno, ¿no? Y de alguna forma dice, pues yo mismo me tengo que entregar. Lo interesante aquí es eso, ¿no? Quizá otro al ver que está así, digamos, quizá patológicamente, ¿no? En cuanto a su psique, pues a lo mejor va justo a un hospital psiquiátrico, ¿no? Digamos así como Van Gogh, ¿no? Vas y a ver qué te sirve. Espero que en lugar que como Van Gogh ahora los hospitales psiquiátricos no hagan que uno termine cortándose la oreja, pero de alguna forma, ¿no? Sí, uno pediría ayuda ahí. Y lo interesante es que su culpa es tanta que el primer lugar al que pareciera que va a pedir ayuda es directamente a la ley. Y es que se le tacha efectivamente de un culpable de asesinato por haber matado a Nicolás, ¿no? Al menos parece que sí sabe que eso no fue una alucinación, que eso sí sucedió y que merece castigo, y que de alguna forma parece que ese infierno que él vive de su psicosis, ¿no? Con esta paranoia, puede que se aminore ahí. De alguna manera, digamos, desde acá en psicoanálisis, y ahí sí me atrevería a hacer como algo de aeróbic psicoanalítico, pues sabemos que a él no le iban a dar la ayuda que necesitaba. Sí, efectivamente lo van a hacer que pague su culpa, pero psíquicamente no lo iban a ayudar. Habría que ver, ¿no? De alguna forma, si sí, en esas leyes, en esas instituciones, habría alguien que lo ayudara, pero piensen, si han visto por ahí Orange is the New Black, ¿qué tal con los psicólogos que salen ahí? ¿Qué tal, digamos, si alguien ha ido a alguno de los reclusorios de nuestro país? Pues también que tanta ayuda no, uno quisiera que se les ayudara más. Entonces, justo a mí es lo que me llama la atención. Más que ir a pedir ayuda psíquica, él va buscando la ley, ¿no?
que la ley le caiga encima. También digo, otra parte que no nos habla la película es más detalles sobre su infancia. A mí me llama la atención que sí, ok, tenemos que María es una representación de la función materna que él tuvo, pero de alguna manera hay un momento en el que está, justo cuando está buscando esta foto, diríamos, quizá alguien hubiera podido atropellar sí a un niño y hubiera podido sí sentirse culpable, pero eso no lo hubiera llevado a la psicosis. Lo que nos hace falta acá es saber por qué Trevor en ese atropellamiento su estructura no le sirvió. Él se cae, él se rompe con ese atropellamiento. Alguien más efectivamente se siente culpable, quizá no en ese momento, ¿no? En el que escapó, sí se escapa, pero a lo mejor a los días, a los meses, a lo mejor puede que en ciertos años sí vaya y diga la verdad. O a lo mejor no lo diga ante la ley, pero sí lo diga justo con su psicólogo, aquí, ¿no? Que lo diga con un sacerdote, etcétera, y entonces que lo trabaje a lo mejor, no hasta con un amigo, etcétera, con un bartender, es lo interesante, pero él de alguna manera lo interesante es que no lo pudo expresar en otro lugar y lo tuvo que expresar en esta psicosis que se le formó. Esa es la parte que de alguna manera, digamos, esos datos de la infancia de él son las que no están. Sin embargo, pudiera ser, con todo y que le hago esa crítica, por eso es que digo que lo hago como en buena vibra, ¿no? La película es magistral, está muy bien armada. Para los que les gusta el cine y las series de alguna manera, sobre todo la fantasía, este mismo director, Brandon, si no me equivoco, de alguna forma es el director también de Fringe, de la serie Fringe, que también es muy fantasiosa, tiene que ver con muchísimas fantasías en todo el mundo. Casos raros que inclusive podríamos decir parecieran como de History Channel inclusive. También él hizo la película el año pasado de Titans, ¿no? Que ya es como también algo muy referente en cuanto a la teoría, bueno, en cuanto al contexto de los cómics. Entonces lo pongo así para que vean que no es cualquier director, que esta película de alguna forma está muy bien pensada, está muy bien razonada para mostrar todo lo que hay aquí. No lo sacaron de la manga. Y precisamente como no se lo sacaron de la manga, está muy bien armado y muy bien expresado qué es lo que hay ahí. Tan solo algo que también ustedes me decían, chicos, al inicio de la película, es esta maldita, y lo pongo así, ¿no? Esta maldita esquina en donde se llevó a cabo el atropellamiento, ¿no? Tal cual, como él siempre pasa por ahí, y lo interesante es, siempre que pasa por ahí se tiene que pasar el semáforo. Pudo haber matado a muchísimas otras personas, no atropellándolas, sino también en varios choques, ¿no? Y uno dice, lo interesante es, pasa, y en las primeras ocasiones en que pasa y se pasa el auto, se lo pasa porque Iván va en su coche, y según él va detrás de él. Pero me encanta hasta cómo lo hace el director, que cuando pasa Iván, no hay coches, nadie más cruza. Y cuando él sí pasa, que es lo que en verdad está sucediendo, ya no es alucine, pues está a punto de provocar otros accidentes. Esa es la esquina que de alguna manera le cuesta su sitio, ¿no? Tal cual a Trevor Reznor. Pero bueno, yo ya me metí tal cual, un buen discurso aquí, ¿no? Vamos a enriquecerlo también con ustedes, ¿no? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué hay con esto? Ok, por acá, ¿cómo se llama? Isabel. Isabel, ¿qué hay, Isabel? Buenas noches. Quería hacer una observación. Al principio, cuando muestran la foto que toma él ahí con Nicolás, Ah, sí, muy buena. después hay otra foto en el carrusel. Él ve una de sus fotos de la infancia en el mismo lugar y es gordito, es un niño gordito. Ajá. Y entonces yo lo asocio, lo vinculé a que por eso tiene el problema de peso, porque dejaba de comer y no quería comer. Aparte que se quería castigar por haber provocado, por haber matado a Sí, ¿no? pues sí, ¿no? Era como un castigo. Pero también que tanto, no nos dan datos de su infancia, pero él era un niño gordito y ahora después de esa obsesión por bajar de peso. También la mamá se ve llenita, y todo lo contrario a Mari, ¿no? Sí. Se ve más joven, más Y delgada, justo, ¿no? hay un dato con Mari también. Si tienen la oportunidad de ver La recamarera del Titanic, que es de Vigas Luna, de las últimas películas de Vigas Luna, ella sale, ¿no? Esta actriz sale de La recamarera del Titanic y ahí sí uno se enamora de ella, ¿no? Es guapísima. Y aquí de alguna manera la ponen como más sencilla, ¿no? Más como en un look, ¿cómo decirlo? Más casual, ¿no? Pero lo interesante es que bien que la identifica de alguna forma Trevor como una mujer linda, con la que él hubiera podido andar, como eso que a lo mejor estaba buscando como una pareja, ¿no?
como una pareja también en la que a él sí le hubiera gustado tener un hijo. Es bien interesante. De alguna forma, digamos, parece que lo que nos están diciendo ahí sí, quisiera haber encontrado una pareja con el cariño que le brindamos a mamá. Digo, ¿mande? Un cariño maternal. Pues digamos que sí, ¿no? Y quizá, ya que estamos aquí, ¿no? En esta cuna del psicoanálisis, digámoslo así, pues edípicamente siempre buscamos a papá y a mamá, ¿no? Aunque sean que nos hagan la sopa de fideo igual que como la hice a mamá, ¿no? Entonces, sí, algo de ese cariño se ve que él efectivamente lo está poniendo en esta mujer, está resolviendo esa culpa de matarle a un hijo, él quizás siendo su pareja. Ahora regresando a esto del peso, puede ser, sí, puede ser que de alguna forma, si vemos que Iván efectivamente está más fornido, está más llenito, etcétera, pues a lo mejor por ahí hay algo de esa lógica que puede ser que sí se represente él mismo como cuando era chico. Ahí sí tendríamos que preguntarle, yo diría, más al guionista, más al director, porque la cinta no nos da más, ¿no? Son los detallitos que sí tenemos que ver. ¿Qué pasa? Ahora, si el otro ocupa el doble, ocupa el lugar de la ley, entonces también podría ser como el representante del padre, que no se ve ahí en el padre. ¿Quién sabe? Eso es lo interesante, que con el doble uno no sabe quién se está jugando ahí. Para lo que sí sirve lamentablemente el doble es para destruirle la vida a ese que la padece, ¿no? Habrá veces que sí será algo del padre y a veces serán muchísimas cosas, no solamente. Exactamente, sí, no es. Más bien yo decía por acá, cuando el psicótico habla y se trastraba, tiene algo que no lo deja hablar como el neurótico, y hasta habrá que ver porque nosotros también cometemos cada error en la lengua, ¿no? Diría Lacan, eso que dice el psicótico, precisamente es el que habla por él. Ya sí tendríamos que ver quién es, ¿no? Por lo general, digamos, es quien se hizo pasar por la función paterna, ahí sí. Pero en el caso de Trevor, no, aquí sí diríamos, aquí tiene un doble, y ese doble representa muchas cosas. Pero sobre todo, por eso me atrevo a decirlo igual que en el club de la pelea, representa qué es lo que él quisiera hacer, cómo él quisiera estar, quizá sin esa culpa, y riéndose a cada rato, ¿no? Gritando en su propio coche, es el tiempo de las cervezas, ¿no? Siendo que él no le cae ni un momento de gracia. Bueno, sí, cuando está por acá, ¿no? Tomando disque café a la 1:30 de la noche. Ok, por acá decían, ¿qué pasó? Bueno, referente a esto de la vida infantil, digámoslo así, a mí me llama la atención, bueno, yo detecté cuando está platicando con Nicolás, que van caminando y le está diciendo que a él su papá los abandonó y que en ese momento se dio cuenta de que su mamá era lo mejor. Entonces, cuando bueno, van por este pasillo, ¿no? cuando van por este pasillo, a mí me llamó mucho la atención porque, pues ahorita que hablamos de eso, ¿no? Justamente ese, de alguna manera, él abandonó a ese niño que atropelló. Sí. Está cubriendo ese espacio que, o sea, le está diciendo, pues a ti también tu papá te abandonó, ¿no? Porque está hablando con el ex esposo ella, supuestamente. Y él está como cubriendo ese espacio, ¿no? Está queriendo como cubrir ese espacio porque él abandonó al niño que atropelló. Entonces se pone otra vez como en esa posición, ¿no? Y si se fijan justo en la escena del atropellamiento, él se detiene y alcanza a ver todo, ¿no? O sea, no es nada más así de chin, ¿qué hice? ¿Maté una ardilla? No, pues no. O sea, sí alcanza a ver que atropelló al niño, que la mamá viene corriendo, que todos se quedaron pasmados por lo que pasó, y después entonces arranca. Entonces, de alguna manera sí lo pongo porque sí distinguió muy bien quién es ella. Por eso es que la tiene en sus alucines, ¿no? Sí distinguió a ver quién era este hombre. Y lo interesante es que él les pone esos nombres. Hasta habría que ver dentro de la historia, también sería bueno preguntarle por ahí de nuevo al director y al guionista, ¿de dónde salen esos nombres, no? Habría que ver. Él en su alucine les pone esos, ¿no? Y de alguna forma, pues sí, podemos decir, parece que por ahí va, ¿no? Algo de querer resolver su culpa de esa manera. Quizá efectivamente, si los hubiera logrado conocer antes, sí hubiera sido una familia en la que él hubiera podido formar. Pero pues vino justo más bien a romperle la vida a esos dos, ¿no? Dicen que no hay nada peor que los padres perdiendo a sus hijos, y esa es justo la culpa que cargan, ¿no? Haberle quitado la vida a Nicolás y a María, dejarla sin ese hijo, ¿no? Entonces, ups. Ok, gracias. ¿Quién más por detrás? Adelante.
Bueno, la película nos refleja claramente que es un brote psicótico. No es una psicosis como tal. El brote psicótico se da por 3 factores. El primero es el factor emocional, causado por un trauma emocional que llega a dar la psicosis. El otro de los factores es el consumo de sustancias, y otro es a nivel orgánico, por eso se da la psicosis. En el caso del paciente, pues fue desencadenado por un trauma, por un accidente, por un evento traumático, por eso desencadena la psicosis. Es cierto, es un brote psicótico, y nos hace ver la película, aunque no nos da detalles, que antes de ese trauma psicótico él tenía un equipo biológico que le permitió tener un insight, una advertencia de lo que estaba sucediendo, que no era real, pero tuvo que pasar este evento psicótico, infierno como él le llama, pero finalmente, con y sin ayuda de los médicos, con y sin ayuda de psiquiatras o de psicólogos, él tiene el equipo biológico suficiente como para darse cuenta que estaba, era no, digamos, no se falso, pierde no por era realidad, completo. exactamente. Entonces nos da cuenta que dice, bueno, ¿y por qué no vas al médico? Los demás se dan cuenta que él está padeciendo alucinaciones auditivas, visuales, pero él en ese momento, pues obviamente en estado psicótico, pues no percibe ni el riesgo, ni mucho menos. Y que mire que por ahí justo hay un punto también importante, porque ya que empiezan a hacer la investigación, ¿no?, del brazo que perdió Miller, ¿no?, y estas cosas, pues en otro lado, digo, incluyendo Estados Unidos, si se hubieran dado cuenta que él está alucinando, como se dan cuenta en esa reunión, ¿no?, y que él dice, es que Iván está sustituyendo a nuestro compañero y él me distrajo, ¿no?, y por eso fue que de alguna manera pasó lo que pasó, y entonces ellos se dan cuenta que efectivamente el tipo está loco, ahí es otra patitas a la calle. En esta historia sí es bien interesante que ahí lo dejan seguir trabajando, ¿no? Así que digamos, esa es parte como sí de la fantasía que nos ponen acá, ahí lo hubieran corrido. Así es. Y bueno, le permite en determinado momento sanar en el aspecto de que pare de sufrir, ¿no? En ese momento. Me llevo, o sea, me entrego a la ley, sé que hice algo que no estaba correcto, no entonces que estaba bien, sino que no estaba correcto, y que de alguna manera tenía alguna consecuencia, ¿no? Por eso mismo él hace lo posible por, bueno, inconscientemente delatarse, ¿no?, con todas sus acciones. Sí, y que justo ahí es algo como que estás diciendo, si él todavía quizá hubiera tenido como, ahí diríamos, elementos psíquicos que lo hubieran podido apoyar para pedir ayuda, aunque fuera un psicólogo, pues otra cosa hubiera sido de él, ¿no? Algo le hubieran podido servir, darle como un apoyo en otro momento. Pero lo interesante acá es que hasta él mismo se apanica de lo que está descubriendo de sí mismo, ¿no? Digo, esta escena, si se fijan, cuando encuentra el pescado en el refrigerador y que Iván le dice, oye, no manches, lo que tienes ahí, qué bueno que yo no necesito vivir refrigerado, ¿no? Porque qué asco lo que tienes en el refrigerador. Y cuando él ve y lo abre, de alguna forma lo interesante es que primero pensamos que es el cuerpo de Nicolás, ¿no?, que sí lo mató y lo tiene hecho pedacitos. Pero después él mismo se da cuenta que es el pescado que aparece en esta foto. Y que entonces efectivamente es otra prueba de que está alucinando. Y que su departamento apesta, como se lo dijo su casera, ¿no? Y que tiene que hacer algo. Y que quizá ahí podamos utilizar la metáfora. El que apesta es el mismo. Él es el que lo está regando en todo, ¿no? Ok. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Adelante. Aunado a lo que está comentando la compañera, ¿sí?, yo siento que sí llega a sanar en el momento exquisito en cómo mata a Iván. O sea, él lo está de alguna manera aniquilando su infierno, y entonces en el momento en que se da cuenta que la justicia puede ser un elemento de salvación, él solito se entrega. Él solo se entrega para de alguna manera esa culpa minimizarla, porque él sí dice, ya sé quién soy, y él pone killer, o sea, culpable, y de alguna manera en dónde va a encontrar esa
reminición. Es la ley la que lo va a culpar. Y en el momento en que él se relaja completamente, cuando lo meten a la celda, él se relaja completamente porque primero mató a su infierno, que es Iván, pero hay un momento en el que sí me salta cuando lo vuelve a ver. Ajá. Entonces, ¿qué Eso quiere es decir? muy Le buen da un segundo aspecto de que va a seguir. Exacto. Va a seguir Y ahí justo sí podemos decir, no, pues, con su psicosis. yo quizás sí diría, no sé si sería como los padres de sufrir, pero de alguna forma, digamos, no, el paz todavía. Este hombre todavía, aquí sí digo, la historia tiene un final ético bonito, ¿no? Y con todo y que Trevor se apellida Resnick y pareciera que nos hace pensar que tiene como un origen ruso, no es muy diferente a una película rusa, ¿no? En una película rusa, a lo mejor hasta lo matan. En su alucina, igual él termina matándose con este doble, ¿no? Y aquí sí nos hacen ver que él se entrega, que se siente culpable, que llega a la ética. Digo, hasta tiene como un final moral bonito, digámoslo así, ¿no? Y no, yo lo que, y quizás es como, ahí sí podríamos decir, algo dentro de la lógica que maneja Hollywood, que es justo quienes de alguna manera produjeron todo esto, ¿no? En un lugar, en otra parte del mundo que no tuviera que ver con Hollywood, sí hubieran hecho todavía un poquito más severo al final. Yo creo que a lo mejor, digo, a mí se me ocurre, ahí estoy poniendo ya te acuerdas de mi proyección, o sea, de alguna forma a lo mejor sí, resulta que se va a entregar, ¿no? Pero se estrella en una calle, y se mata. Y sí, ya había visto a lo mejor el letrero de la policía y todo, etcétera. Lo atropellan por la calle. No, a lo mejor, ¿no? Sí, ahora sí lo atropellan efectivamente y lo matan, ¿no? Ya no queda con un hueso roto, etcétera. No sé, ¿no? Eso hubiera sido quizá hasta más lindo, pero ahí está también en un punto clave muy importante. Sí, Iván iba a seguir ahí acompañando. Digo, hay un video de Radiohead, que no me acuerdo el nombre ahorita, pero justo se muestra ahí la paranoia. ¿Cómo? Y además me encanta porque es la misma cámara programada en toda la calle, van siguiendo, ¿cómo? No, ese es Karma Police, ¿no? Este otro no sé, es de los últimos de ellos, y curiosamente van en la calle y la cámara graba las mismas escenas tanto al mediodía como en la noche, y nos deja ver cómo este hombre de alguna manera va perseguido por sus dobles, ¿no? Y de alguna manera estos dobles cómo van detrás de él. Y hay un momento en el que él se cae en el piso, en las vías de un tren, y siente que estos se le van a venir, y nada más lo están viendo, ¿no? Y él se queda así como de, bueno, pues entonces sigo caminando, y sigue caminando, y después de como 10 metros que camina, vienen todos estos dobles por ahí. Hay otro también, que tanto como el de Radiohead como el de Mick Jagger, justo si no me equivoco el año pasado, también tiene uno en donde sale uno de los actores del Hobbit, ¿no? El que mata justo al dragón con esta flecha. De alguna manera él también es como otro paranoico que va, ¿no? Camino como al mar, y en lo que va llegando en esta cultura inglesa al mar, justo empiezan a aparecer otros que lo van persiguiendo, y él está a punto de meterse al mar, perderse en el mar y ahogarse, y uno de esos dobles lo agarra, pum, ¿no? Desde el cuello de su camisa, ya cuando está como a punto de que el agua le queda hasta aquí, y le dice, ¿a dónde vas? Todos estamos de este lado. Y él se queda así como volteando, ¿qué? Y en lo que voltea ya no ve a nadie, todos los dobles se fueron, y él continúa caminando en el mar, ¿no? Y se pone a silbar estas canciones inglesas, ¿no? Que le tocan a la reina, ¿no? Esas marchas inglesas. Así que les diría, sí, por ahí pueden encontrar muchos dobles, ¿no? Vean eso, sí, es algo que, pues sí, se ocurre, no nada más está en el cine, ¿no? Es algo que vemos también en la clínica. Ok, ¿qué otra cosa, chicos? Ustedes pregunten. Ok, por acá y por acá. Y nos ganaron por allá atrás. ¿Qué pasó? Bueno, yo tenía, el final sí me dejó muy impactada. La verdad, yo al pensar, cuando cerró los ojos al dormir, yo creí que se iba a quedar con la personalidad de Iván. ¿De Iván? Ajá, o sea, me quedé con la película de La Ventana Secreta de Johnny Depp, que ahí el final sí se queda con esa personalidad de la otra persona. Es que a fin de cuentas es el mismo, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué difiere ahí? ¿En la persona que se quede con una doble personalidad o que asume esa personalidad? Es que es el mismo. Ahí sí, digamos, aquí nos muestra cómo Iván está fuera de él, pero es el mismo. O sea, de
digamos, uno viéndolo desde afuera no encontraría ese otro doble. Inclusive así como les pasa a estos hombres, ¿no? Inclusive en la foto. Si se acuerdan, aquí está la muestra de que él no alcanza a verse. Y los demás, inclusive eres tú. El que está haciendo estas cosas eres tú, no es foto. O sea que la niñez no influye nada, así como decían las compañeras. No, o sea, ¿cómo no? dependiendo de cómo va su ciclo. No, sí, de que influye, ¿no? Quizá nos veríamos, no sé, algo muy tajantes freudianamente, pero vamos a decirlo así, ¿no? Desde Freud. Infancia es destino, sí, pero de alguna manera puedes cambiarlo si tu deseo es ese, ¿no? No es que así se tenga que vivir. De alguna forma, de alguna manera con Trevor, pues sí, algo, y es lo que no tenemos. No hay más fichas, no tenemos más información. Entonces no podemos decir qué es lo que no hubo en su infancia que quizá lo llevó a esto. Pero de alguna manera, digamos, otra vez voy a recurrir al club de la pelea. Lo mismo que pasa con Edward Norton y que pasa con Brad Pitt, ¿no? Cuando a Edward Norton le cae el 20, que él es Tyler Durden, ese es el nombre de este doble, Tyler Durden. Cuando le cae el 20 de que él es Tyler Durden, dice, no puede ser. O sea, ¿cómo que yo le he puesto la golpiza a todo el mundo? Yo he planeado esto, si al contrario, ese pedacito como de neurosis que tiene Edward Norton lo que quiere es deshacerles los planes. Y todos los demás piensan que está poniéndoles pruebas, ¿no? Ay, es que ahora sí, Tyler Durden nos está diciendo, está viendo si hacemos en serio las cosas o no. Y él trata de sabotear los planes para sabotear a todo el mundo. Pero, al final, cuando le dispara a este hombre en el cuello, el que termina dominando ahí, al menos en esa historia, es el doble. Y es Tyler Durden. Se da cuenta de que sí, quizá lo mató ya en su cabeza y no necesita verlo allá, sino que él es. Y de alguna manera pareciera que los que nos dicen en el club de la pelea es, acepta que él es ese otro, ¿no? y toma esa personalidad, ¿no? Pero en esa fantasía, en ese caso, ¿no? Y por acá nos querían preguntar. Sí, bueno, lo que pasa es que yo nunca había pensado a Iván como el doble, sino siempre imaginé, por la primera vez que yo vi la película, que esa representación, ese hombre perseguidor, era el padre. Entonces, ya ahorita que usted lo menciona como ese doble, como ese él, pues me parece lógico en el sentido de que quería dar muerte a alguien, es decir, siempre daba o pensaba en la muerte, pero él no se atrevía a darse muerte a sí mismo, sino era ese Iván, no ese otro más fuerte y poderoso. Y cuando aquí va y se entrega, que bueno, yo ahí cuestionaría si realmente se entregó a esa ley. Eso es como mi pregunta. También es otro, ¿no? O sea, sí, después de tanta alucina no sabemos qué opinar también. No, porque si no hay padre, porque era un doble, era ese él, entonces ¿cómo es que él se entrega a esa ley? Entonces a mí como que ahí sí me hace un poco de ruido esas dos partes, ¿no? Es Iván doble, sin ser el padre, sino él mismo, y esa ley que es él, entonces al final uno piensa, bueno, entonces realmente estaba buscando esa ley, y es lo que lo hace por fin dormir, no sé, por fin descanso, cuando en realidad la ley es otra. Inclusive, que digámoslo así, ¿no? Siguiendo la trama y siendo fieles al guión de la película, podríamos decir, si se fue disque a dormir, ¿no le vendrá otra alucinación? Porque es lo que le pasa, ¿no? Entonces, quizá, insisto, ¿no? Nos ponen como muy bonito al final, muy épico, etcétera. Pero con lo que hemos visto, pues más bien pareciera que Iván se le iba a aparecer ahí, ¿no? Y le iba a decir, ¿y qué crees que con eso ya estás limpio, mano? No, hombre, aquí te va a hacer la vida más insoportable todavía, ¿no? Pareciera. Es lo que podemos decir. Y ahí quizá tendríamos que ver qué es lo que pasó, que quizá me atrevería yo ya a decirlo de esa forma. Es muy probable que los productores que dieron la lana para la película hayan pedido el final así. Después de que toda la película tiene todo esto tan fiel psíquicamente, etcétera, pedir un final así para que lo entiendan es como los productores por lo general en México dicen, ok, te suelto la lana para la película, pero que salga mi hija como la personaje principal, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es lo interesante aquí. Si tenemos toda esta construcción del guión tan detallado, tan bien armado psíquicamente, etcétera, y nos salen con este final así, ¿no? Dices, bueno, ¿no? Al fin de cuentas lo demás de la película está bien, pero pues bueno, ¿qué pasó? Bueno, a mí otra parte que también se me hizo interesante, siguiendo, como usted dice, siguiendo el guión de la película, podría ser que en cierto punto sí se deshizo de él, porque siempre que lo ve, le dice, nos vemos luego, voy a un lado, ahorita regreso. Pero la primera vez
pero cuando él se entrega es la única vez que literalmente Iván se despide de él, porque le hace así. Pero las otras veces siempre le dice como que esta parte de ahorita vengo, ahorita regreso, nos vemos luego. Sí, pero otra vez insisto que suena esto. Por eso digo, siguiendo como que el guión de la película, Sí. porque si nos fuéramos ya a lo real, pues realmente nunca se va a ir, Ah, siempre va a estar ahí. Sí, y quizá hasta tendríamos que ver, ¿no? Hay veces que los dobles sirven para dar como algo de estabilidad, parece que los padece, ¿no? Depende de cómo anden, por eso es que muchas veces efectivamente en psicoanálisis no los tratamos nada más así. En psicoanálisis cuando tenemos un caso que anda rozando la psicosis o que anda en la psicosis, se trabaja con un psiquiatra, se trabaja con nosotros y que la familia de alguna manera, que lo que menos quiere es involucrarse, de alguna forma trate de acercarse a este sujeto, porque si no, no lo hay. Y si hay todo eso, el tipo se vuelve ya una persona quizá controlable, pues efectivamente estos dobles como Iván que andan por ahí, pues de alguna otra forma podrán llevarse más alivianados, ¿no? Sí, ¿no? Que quizá no hagan tanto daño, digámoslo así, ¿no? Sean como más llevaderos, ¿no? Pero se necesita todo eso, ¿no? Ok, no sé, ¿algo más que quieran por ahí decir? Porque... Nada más me queda como un Ah, comentario. adelante. Quizá esta parte de ir hacia la cárcel, ¿no? Ir a entregarse, quizá tiene que ver con esta tendencia que él tenía por tomar el camino del infierno. Al final de cuentas hay una... Sabemos que la cárcel es una representación también de algo infernal, lo que dicen que se vive ahí adentro. Entonces, quizá sí deja a un lado a ese doble, porque ya no va a ser necesario. Va a ser como llevar al acto el infierno que estaba solamente en su cabeza, ¿no? Al final de cuentas puede ser que haya llegado ahí. No sé, se me ocurrió eso ahora. Es que es otra vez, o sea, ese final bonito que nos pone la Así película, es. ¿no? O sea, sí nos hace pensar de, ay, mira, se portó como un buen hombre, ¿no? Entonces, si se hizo responsable de sus actos, fue a pedir que le caiga la ley encima, ¿no? Entonces, pum, quizá, sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, y la otra justo como lo decían, bueno, pues de alguna manera, ok, no hubo un padre, pero también sabemos que no necesariamente se necesita una figura en lo real que sea masculina, ¿no? Sino que puede haber ciertas funciones que se hagan en determinados momentos que de alguna manera ocupen esa función paterna. Y yo me atrevo a decir, pues aquí parece que sí, que no sé, no nos ponen a nadie más masculino, pero sí nos ponen este amor, ¿no? Él sabía, digámoslo así, bien que el cariño, que es el amor de una madre, ¿no? Y a lo mejor ahí sí habrá que ver, digo, otro aspecto que nos ponen de una pareja masculina, si se acuerdan con María, es, ay, es mi ex, que seguro me quiere echar a perder el Día de las Madres, ¿no? Entonces ahí te encargo a Nicolás y déjame hablar con él. Entonces a lo mejor es lo que sabía de alguna manera del padre, ¿no? Que a lo mejor es alguien que se da como que lata y llama nada más para echar a perder las cosas. ¿Quién sabe? Es lo único que tenemos como de ahí de una pareja. También estoy haciendo aeróbic psicoanalítico, ¿no? Eso no es seguro, lo estoy tal cual suponiendo por lo que la película sí dice, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? Por allá. Yo siento que también en la película se pueden ver como algunos arquetipos. Por ejemplo, saca ahí la sombra que sería Iván, Sí. la cuidadora sería Marí, el inocente sería Nicolás. Sí. O sea, siento que también como por ahí podría, cada persona tiene su propia sombra. Sí. Entonces sale relevancia a Iván, sale su sombra de él. Entonces eso De es alguna como forma. algo... Ay, justo me hace recordar cómo está, ¿cómo se llama esta película? Es que Mente Indomable, si no me equivoco, ¿no? En donde este hombre que es matemático tiene por ahí justo la paranoia. Mente brillante, exactamente, sí, Mente Indomable es otra. Y con Matt Damon, ¿no? Mente Indomable. Y curiosamente, de alguna forma, pasa algo similar, ¿no? Y cómo cada una de estas personalidades, ¿no? Tiene como una función, ¿no? Aunque aquí lo interesante, sí, quien más se aparece, pero me parece que lo demás es como para tranquilizarlo, ¿no? ¿Pum?